Bueno, muchas gracias, Daniel. Muy buenas tardes. Como el tiempo es muy corto, voy a tratar de ser muy puntual. Yo quisiera decir que en esta materia de la aproximación a la lucha contra el narcotráfico y particularmente con el tema de los narcocultivos nos estamos moviendo como sociedad en el marco de una cantidad de falacias que hay que ayudar a destruir. La primer falacia es que este es un problema que no es nuestro y que lo tienen que resolver desde el exterior. Mentiras. Uno, el modelo de negocio del narcotráfico, de la integración vertical, donde nosotros teníamos desde los cultivos hasta la última de las rutas y redes de comercialización en el exterior, se acabó. Por razón de la geografía, el tema de los cultivos ilícitos es un tema esencialmente ecuatorial y particularmente andino. Y detrás de eso viene una irrupción de violencia asociada que nosotros tenemos que ayudar a resolver. Es un problema esencialmente nuestro y necesitamos políticas públicas frente a ese fenómeno y no esperar que se resuelvan desde el exterior. Yo traigo un cuadrito, un mapita muy corto, no sé si se va a poder difundir. Es un mapa, ya está. Es muy interesante y muestra cómo justamente por la integración, el cambio en el modelo de negocio, los cultivos se han colocado en zonas de frontera para poder exportar base de coca inclusive, porque los cristalizaderos empiezan a ubicarse en el exterior por temas de economías de costos, en Centroamérica mucho, doctor Callejas, y empiezan a ver ustedes, por ejemplo, las tasas de homicidios en este momento en esas zonas cocaleras. En Puerto Caicedo, en el Putumayo, está creciendo el homicidio al 300%, en Barbacoas, en Nariño, al 81%, en Tumaco está creciendo al 52%, en Guachené, en la zona del Cauca, al 175%, en Ituango, que es el corredor estratégico de la salida de la droga hacia el Urabá antioqueño, está creciendo hoy al 566%, en Tarazal 257%, en Caucasia al 196%, en Convención, en la zona del Catatumbo, en 1400 está creciendo un año corrido el homicidio, en Villa del Rosario en 137%. Estos temas de los cultivos están asociados a una nueva dinámica de la criminalidad en el posconflicto y estamos esperando que las soluciones se formulen desde fuera. Ese es el tema que yo creo que esa es una de las grandes falacias que hay que destruir. Segunda falacia. El tema de los cultivos ilícitos es un tema que implica fundamentalmente diálogo con las comunidades campesinas y terapias de tratamientos diferenciales a las que hemos venido haciendo. Se dice que aquí fracasó, por ejemplo, la fumigación de cultivos ilícitos. Los cuadros y la realidad muestra otra cosa. Si ustedes me permiten mostrarles un último, este es muy interesante. La línea, la curva, muestra cómo han crecido los cultivos ilícitos a lo largo del tiempo en Colombia. Cuando hemos tenido políticas públicas adecuadas, los cultivos ilícitos se han reprimido. Cuando ha habido déficit de políticas públicas o políticas públicas cerradas, los cultivos han crecido. Veamos algunos ejemplos. Empieza la guerra contra las drogas en el gobierno de Reagan, 82, se subraya en el 88 la guerra contra las drogas en Colombia, esto desafortunadamente no marca, año 88, ¿con cuál? ¿Con este? Bueno, es muy pequeño. En el año se mantiene en un nivel estable el tema de los cultivos ilícitos, relativamente estable. En el 92-93 surge la Fiscalía General de la Nación, el bloque de búsqueda, el fin de cartel. No son medidas que promueven la expansión de los cultivos propiamente, ¿no? Acabar el cartel de Medellín, el bloque de búsqueda, crear la Fiscalía General de la Nación. Y en el año 96 empieza y se dispara los cultivos ilícitos en Colombia hasta llegar más de 150.000 hectáreas. ¿Qué pasó? Empezaron las marchas cocaleras del Putumayo.
Y allí se hace el Pacto de Orito. Y en el Pacto de Orito se decide como política pública que hay que iniciar un diálogo con las comunidades que parte de la base, por aquí ve a Cecilia López, ella recordará porque era ministra del Medio Ambiente en esa época, parte de la base del Pacto de Orito que hasta 1 hectárea no se va a fumigar en Colombia y empieza pues el crédito a una conducta laxa que da lugar a esta curva cuyo gradiente es exponencial. Y se impone en ese momento, en el año 96, el plan de manejo ambiental para lo que tiene que ver con el uso del glifosato en la fumigación de cultivos ilícitos. Miren ustedes la tendencia que genera esa política pública. En el pico de las 150.000 hectáreas llega el Plan Colombia. Y entonces se conviene un plan importante de erradicación masiva que incluye la aspersión aérea, la fumigación, con monitoreo ambiental. Y claro, se revierte la tendencia que se empezó en el año de 1996. En el año 2003 se hace una fumigación y se dispone una reducción de franjas en el gobierno del 2003, en donde las franjas de protección ecológica que habían sido establecidas hasta en 10 kilómetros se reducen sustancialmente a menos de 100 metros, de tal manera que hay una acción decidida para acabar con los cultivos ilícitos. Luego, en el año 2006 se aumenta la erradicación manual, se sostiene, pero al mismo tiempo en el 2006 se suspende la fumigación en zona de frontera con el Ecuador por virtud de la denuncia que presenta Ecuador. Y el resultado de la suspensión de esa fumigación, que dura 1 año porque el mismo gobierno vuelve y la restablece en el 2007, da lugar a este pico fundamental que se produce en la zona del Putumayo y del Caquetá. Luego se reinicia en el 2007 la aspersión aérea, se reducen los cultivos ilícitos y se llega a uno de los picos más bajos en el año 2012-2013. Según los americanos, se tienen 80.000 hectáreas, según las cifras de Naciones Unidas llegamos al punto más bajo de 45.000 hectáreas. Pero ¿qué pasa en ese momento? En ese momento mantenemos un plan de erradicación forzosa muy fuerte, se hace 100.000 hectáreas de erradicación por parte de la fuerza pública, se mantiene aún la fumigación de los cultivos ilícitos, pero aparece el acuerdo del Catatumbo. Diálogos con las comunidades y en el acuerdo de Catatumbo se comete un error histórico, se ofrecen recursos, subsidios para las comunidades campesinas sin que hubiesen erradicado una sola planta de coca. Se benefician de los recursos del Estado, no erradican y se conviene que a esos territorios no puede entrar el Estado a hacer erradicación forzosa. Y por eso desde el año 2013 no hay erradicación forzosa en el Catatumbo y por eso Tibú hoy es el segundo municipio con mayor número de cultivos. Para esta época tenía 4.000 hectáreas de cultivos ilícitos y hoy ha llegado a cerca de 15.000 hectáreas de cultivos ilícitos en Tibú, que es un error de política pública. Y desafortunadamente se genera también el fallo del Consejo de Estado que decreta la nulidad de los corredores en la fumigación de los planes ambientales en lo que tiene que ver con lo que se había dispuesto desde el 2003. Por otro lado, en el 2013 se define una inmunidad de frontera con el Ecuador permanente. A 10 kilómetros de frontera no se puede hacer erradicación. Hoy son arbustos de más de 5 metros de alto los que se encuentran en esa zona. Allí los erradicadores forzosos del ejército y de la policía no pueden entrar con guañadoras, tienen que entrar con motosierras para intentar destruir esos cultivos ilícitos. ¿Qué pasó aquí? Un error de política pública. En el año 2015 se decide la suspensión de la fumigación y entramos con el gradiente más alto del crecimiento de los cultivos. Ustedes lo ven aquí.
Se establece la posibilidad de darles subsidios a los cultivadores, de nuevo, repetir el modelo del plan en el Catatumbo, y eso crea un incentivo perverso que hace que se aumenten los cultivos, lo acaba de decir, reconocer el propio presidente de la República. Y por si fuera poco, en el año 2017 se plantea un proyecto de disminución de penas para los narcocultivadores. Ese proyecto se presentó en el 2017, al cual se opuso radicalmente la Fiscalía General de la Nación. Y por otro lado, se presentó un proyecto que legalizaba hasta 3.8 hectáreas de cultivos de coca, se redujo a 1.7 hectáreas en su última versión, que es un proyecto que circula actualmente en el Congreso de la República y frente al cual la Fiscalía General de la Nación también se opuso. ¿Qué quiero decir en síntesis con esto? Que un error en las políticas públicas da lugar a incrementos en los cultivos ilícitos o a un déficit de políticas públicas, pero cuando ha habido acciones de represión que requieren, por supuesto, complementos de políticas de inversión social en esos territorios fundamentales, porque de lo contrario no nos vamos a poder emancipar del problema de los narcocultivos, tendremos hacia adelante espirales o crecimientos en las curvas de los narcocultivos en Colombia como las que hoy estamos experimentando. Gracias, fiscal. Entonces, ¿cuáles son las propuestas de política para, en el caso de la Fiscalía, la priorización de las acciones judiciales y la investigación criminal contra estos grupos? Y de su experiencia, Jorge, en el Ministerio de Defensa, yo creo que en la época que ustedes estuvieron con el ministro Pinzón, hubo un salto en la interdicción muy fuerte, un salto en no en los montos, sino en las tasas de interdicción, que es lo que uno debe ver. Y yo creo que eso es mucho más eficiente que enfocarse, hay que hacer de todo, pero primordialmente enfocarse en las etapas de la cadena de producción que son mucho más, que generan mucho más valor agregado, fiscal. Sí, allí muy importante, Daniel. Yo creo que tenemos que mirar la nueva realidad de este negocio. El negocio cambió. Nosotros, para mal, como lo decía, nos quedamos con los cultivos, porque eso sí no se pueden ir para México o para otros países. Pero nosotros ya estamos exportando no clorhidrato de cocaína, sino base de coca. Y está saliendo en lanchas hacia Centroamérica, en donde los narcotraficantes ven que la posibilidad de rentabilidad de su negocio es mayor porque hay unos controles, unas regulaciones y unas capacidades del Estado distintas que hacen que sea más rentable poner cristalizaderos desde allá, sacar desde los puertos de allá hacia los Estados Unidos, hacia Europa, y entonces nos estamos convirtiendo en un problema de geopolítica regional. Por eso los grandes narcos mexicanos llegaron a Colombia y tomaron asiento y se han empoderado del negocio. Eso es una realidad, lo viene denunciando la Fiscalía desde hace 1 año y medio, al fin se está tomando conciencia de eso. Estamos exportando base de coca, los cristalizaderos están llegando a Centroamérica, eso es una amenaza regional. Ecuador es la mano de obra hoy de los lancheros que están llevando la base de coca hacia Centroamérica. Y por otro lado, tenemos una nueva realidad, y es que ese exceso en los cultivos ilícitos no solamente está generando una mayor oferta internacional, sino una oferta para un mercado interno que nosotros no teníamos, Daniel. Y entonces allí, esta es otra realidad que hay que tener en cuenta. Si en la cadena del narcotráfico, la mayor cadena de valor se hace en la industrialización, eso es cierto, pero la industrialización ha empezado a migrar hacia otros países en busca de mayor rentabilidad. Tenemos que buscar, frente a esta nueva realidad, dónde están buscando los narcotraficantes los mayores márgenes de rentas, de ganancias. ¿Y qué estamos encontrando? No lo digo yo, lo dice este gobierno, lo dice el Departamento Nacional de Planeación. La comercialización al mayoreo en el narcomenudeo, es decir, el consumo de nuestros adolescentes, de nuestros menores, lo que está pasando hoy en día, que es una realidad que no podemos soslayar. El 5% de la población estudiantil de colegio entre 17 y 18 años dice ya estar consumiendo coca en Colombia. Ojo con eso, 5% ya. Hace unos años, en los estudios que usted hizo,
Estábamos en el 0,7%, Daniel. Y resulta que los estudios de planeación dicen que la rentabilidad en ese margen de comercialización que logran para el narcomenudeo está en el orden del 1.406%. Entonces, los narcos tradicionales también están encontrando formas de sustitución de sus ganancias o rentas ilícitas a través del mercado interno, que constituye una de las grandes amenazas que tiene en este momento Colombia. Y ahí es donde tenemos que concentrarnos mucho las autoridades, a través de unas políticas que no son solamente represivas, como lo dice el doctor Callejas, sino también políticas públicas de inversión social, de articulación del Estado en los territorios, en donde el déficit sí que está al descubierto.